Muy bien, seguimos nuestro curso. En esta clase les voy a mostrar cómo combinar lo que hemos aprendido con herramientas de texto y cómo combinar lo que hemos visto en clases anteriores de máscaras, y lo vamos a aplicar para crear máscaras de texto interactivas. Y cuando me refiero a máscaras de texto interactivas, es decir, es que voy a mascarear una imagen usando un texto como referencia, y quiero que ese texto siga siendo editable. Quiero que no sea una imagen estática para yo poderlo modificar en cualquier momento. Entonces vamos a abrir los archivos de inicio de esta clase. Esta es la imagen de una calle de Nueva York. Vamos a hacer doble clic. Se abre nuestro archivo. Perfecto. Vamos a hacer doble clic por acá y vamos a convertirlo esta en capa de fondo. Y voy a presionar OK. Y esta va a ser mi capa de fondo original. Yo voy a presionar Control J para respaldarle y esta copia la voy a enviar hacia abajo. Y esta va a ser mi respaldo en caso de que algo salga mal. Recuerden que siempre hay que trabajar de una forma lo menos destructiva posible dentro de Photoshop para que nosotros podamos tener unos resultados lo más profesionales posible. Entonces ahora lo que quiero hacer es crear un texto. Voy a crear un texto, voy a hacer clic y voy a colocar New York, porque es una calle de Nueva York. Ese texto no lo estoy viendo, lo voy a enviar hacia arriba para poderlo ver. Y en caso de la fuente, ustedes pueden seleccionar cualquier fuente. Yo estoy trabajando con Century Gothic. Si ustedes no tienen esta fuente, recuerden que las fuentes que vienen por defecto en Windows no necesariamente son las que ustedes van a estar utilizando a nivel profesional, y ustedes pueden incorporar nuevas fuentes. Esto ya lo expliqué en clases anteriores. Entonces en este caso yo estoy utilizando Century Gothic Bold y voy a hacer doble clic en el texto y voy a hacer que esta fuente sea mucho más grande. Vamos a darle un tamaño de 250 aproximadamente. Además, dentro de las opciones del párrafo, voy a hacer que el párrafo quede perfectamente centrado. Y ahora voy a tomar este texto y, utilizando las guías de Photoshop, voy a hacer que el texto quede lo más centrado posible. Voy a hacer doble clic por acá y creo que 250 es mucho. Vamos a colocarle un 220 para que sea ligeramente más pequeña. Entonces lo que quiero hacer es crear una máscara de texto de la ciudad que me permita a mí editar que sea editable. Entonces, la opción más cómoda es tomar el fondo, que sería este, y lo voy a colocar, le voy a llamar primero, no lo voy a llamar fondo en este caso. Saben que de hecho vamos a organizarnos mejor. El fondo lo voy a llevar hacia abajo y este fondo copia lo voy a llevar hacia arriba, y este es el que voy a renombrar y lo voy a llamar máscara. O para máscara, como ustedes quieren, para máscara. Ok. Y entonces la forma más sencilla de resolver esto, voy a apagar la capa de fondo, es seleccionar la capa de arriba y la capa de abajo. El texto siempre tiene que estar debajo de la imagen que tú quieres mascarear. Seleccionas ambos y presionas Alt en el teclado y mueves el mouse hasta que lo puedas apoyar en medio de estas dos capas. Cuando lo apoyas el mouse en el medio, ves que el icono cambia. Cuando hago clic, la capa ya está completamente mascareada. Entonces, sin importar dónde yo mueva el texto, la capa está mascareada y estoy mascareando esa zona de la imagen anterior. Esto es muy interesante. Entonces ahora yo puedo crear, por ejemplo, no voy a crear una máscara por acá, sino que voy a crear una capa nueva, que sería una capa de ajuste. De todas maneras, esto lo vamos a ver más adelante. Voy a crear una capa de ajuste de blanco y negro, podría ser. No, mejor brillo y contraste. Y quiero que esta capa solamente afecte la capa de abajo. Entonces voy a habilitar una máscara de recorte. ¿Ok? Entonces ahora todo lo que está afectando esta capa, o todos los ajustes que yo haga acá en brillo, van a afectar solamente esta capa. Entonces yo puedo tener estas letras más brillantes y mi capa de fondo, y pueden ver lo interesante que ahora yo puedo controlar esa brillantez o esa oscuridad de las letras, y estas letras siguen siendo editables. Y yo puedo colocar Chicago, por ejemplo, y ahora estoy trabajando en Chicago, pero esta fuente está en minúscula ahora. Yo puedo irme a los caracteres y obligar a que todo sea mayúscula, y ahora esto puede ser una imagen de las calles de Chicago, por ejemplo. Esta sería una forma de trabajar con textos editables. La ventaja de esto es que donde vayas colocando el texto, pues vas a tener una máscara de la imagen que está de fondo en la parte de atrás, y luego con capas de ajuste, que pueden ser distintas capas de ajuste, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ustedes van a poder hacer cualquier cambio y oscurecer o aclarar o incluso cambiar el contraste del interior de esa imagen en caso de que ustedes necesiten hacerlo. Yo lo voy a hacer muy brillante. Voy a tomar el texto y lo voy a centrar un poquito más. Y voy a ubicar estas tres capas y las voy a meter en un solo grupo. Y este grupo lo voy a apagar temporalmente, porque ahora les quiero enseñar cuál es otro proceso en el que yo puedo mascarear objetos.
Para esta segunda alternativa vamos a crear un texto nuevamente. Voy a crear un nuevo texto. Vamos a utilizar la herramienta de texto y voy a crear ahora New York de nuevo. Este texto recuerda las propiedades del texto anterior, así que me ahorra ese tiempo. Lo voy a centrar lo mejor posible utilizando las guías de Photoshop. Y fíjense que ya tengo el texto. Entonces voy a tomar esta capa de fondo, la voy a clonar y me la voy a llevar hacia arriba y la voy a llamar para máscara. Para máscara. Y lo voy a llamar 2 porque es la segunda alternativa. Entonces ya habíamos visto que si yo toco un elemento y otro elemento y presiono Alt y me apoyo en el medio, yo puedo crear una máscara de ambos, cosa que me parece muy interesante y es muy útil en la mayoría de los casos, pero en este caso estás vinculando la máscara a un solo texto. ¿Qué pasa si tú quieres más texto? ¿Qué pasa si tú quieres mascarear más texto con respecto a una imagen? Entonces, en este caso, lo más aconsejable sería crear un grupo. Este grupo yo lo voy a crear aquí abajo y se va a llamar textos o máscaras de texto. Textos, máscaras. ¿Ok? Y luego este texto lo voy a meter dentro de ese grupo. Entonces ahora si yo apago ese texto o apago el grupo, vamos a encender el texto y lo voy a colocar encima para que lo vean. Si yo apago el grupo, se apaga todo el grupo, pero también lo puedo apagar adentro del grupo independientemente sin apagar todo lo que esté adentro. Ahorita esto no es muy importante, pero lo va a hacer más adelante cuando veamos que estoy incluyendo más texto. Entonces ahora voy a seleccionar la máscara y ahora voy a seleccionar el grupo, voy a presionar Alt de nuevo y voy a aplicar la máscara. La ventaja de esto es que ahora yo estoy dentro de un grupo y dentro del grupo yo puedo mover el texto. Y no solamente puedo mover el texto, sino que puedo presionar Control J y puedo crear un duplicado del texto. Y voy a colocar un mes en caso de que yo esté haciendo la publicación para una promoción de un mes y voy a colocar November. November. En caso de que yo esté haciendo una publicación para Nueva York para el mes de noviembre. Este texto está muy grande, vamos a colocarlo en un 150 aproximadamente y pueden ver que yo puedo modificar los textos. Tengo un texto por acá y tengo otro texto por acá. Este lo puedo poner más arriba. Este texto de noviembre lo puedo poner en el centro y un poquito más arriba. E incluso puedo cambiar la fuente de un texto con respecto a la otra y puedo colocar, por ejemplo, Arial acá abajo. Y no lo voy a poner bold, sino que la voy a poner narrow para que quede delgadita, en caso de que esa sea mi composición. Y ahora con activar el fondo, ahorita yo no estoy viendo nada porque recuerden que todos estos elementos no tienen ninguna capa de ajuste. Entonces voy a seleccionar todo este grupo que acabo de crear y lo voy a meter en un nuevo grupo. Voy a apagar el fondo. Esta sería mi máscara. Entonces dentro del grupo ahora yo voy a crear una capa de ajuste nueva. Vamos a crear una capa de tono y saturación, solo para tener algo distinto. ¿Y esta capa de tono y saturación va a afectar todo lo que esté aquí abajo? Sí, no importa porque estamos dentro de un grupo. De todas maneras, solo por si acaso, vamos a crear una máscara de recorte. Entonces, teniendo esta opción vista, yo puedo darle más iluminación a todo el texto y hacerlo más claro. Puedo incluso cambiar la saturación un poco y el tinte. Irme un poco más a los tonos rojizos y ya tengo otra variación. Entonces ahora yo puedo encender la capa de fondo. Y dentro de la capa de ajuste de tono y saturación, entonces yo le puedo dar más brillo y pueden ver que yo sigo teniendo el texto, pero que además el texto es editable. Sin importar dónde lo ponga, yo voy a tener una máscara con respecto a la imagen que tengo de fondo. En este momento, con un poquito de imaginación, ustedes ya se pueden imaginar la cantidad de cosas que pueden hacer. Yo he visto este tipo de efectos muchísimo en carteles y en póster para eventos. Lo he visto en tarjetas de presentación pequeñitas, donde hay una imagen de fondo y el texto es parte de la imagen, pero tiene un contraste o un tono distinto. Y lo he visto muchísimo también en invitaciones para cumpleaños y fiestas, etc. Entonces, se los estoy dando como una alternativa para que ustedes tengan una opción extra combinando todo lo que hemos aprendido en clases anteriores. Entonces yo voy a terminar esta clase por acá y nos vemos en el video que viene. Hasta luego.